son un poquito fuertes, se me hace un poquito difícil y plasmarlos, plasmarlos en un papel y poder compartírselos en una forma práctica que pudiéramos entenderlos, ¿no? Por la calidad, por la calidad, por el lenguaje que pudiéramos manejar. Y para muchos, quizás sea un lenguaje muy fuerte. Ya una hermanita me decía, por ejemplo, dice, es que ya no estamos en tiempo de ofrendar la vida de un pollito, de un perrito, para sanar, para curar, ¿no? A alguien más, ¿no? Pero esa parte yo quisiera que pudiéramos entenderlo, que es parte de este trabajo que nosotros nos toca hacer, ¿sí? Yo sé que en la actualidad, la modernidad, lo que ustedes quieran, los derechos ganados de los animalitos, la nueva forma de vivir, póngale todo lo que ustedes quieran. En en este plano existencial, siempre hay un intercambio de energía, hermanitos. Siempre. Y podamos nosotros estar hablando de aquí a 1000 años, ¿no? Hay algo preestablecido, que no lo querramos ver que existe, es otra cosa, hermanito. Que lo querramos romantizar o tratar de invisibilizar, decir, es que esto no pasa, es que esto no lo estamos viviendo, lo vivimos del diario. Créame que del diario vivimos intercambiando de energía. Es parte de la sobrevivencia. Lo que no es válido es hacerlo, ojo, es una ley universal, hacerlo por placer. Un león, un ocelot, no mata por deporte, ¿eh? No mata por deporte. En cambio, nosotros los seres humanos lo llegamos a hacer. Un animalito carnívoro mata a otro ser vivo por la necesidad de sobrevivir, el alimentarse. ¿Eh? Pudiéramos decir, no, pues yo soy, yo no como carne, ¿no? Yo solo me alimento de plantitas, de corteza. Bueno, es que bueno, ¿no? Pero aún así sigues matando a alguien más, a la plantita, ¿no? ¿Es necesario hacer esa reflexión? Claro que sí, hermanito. Todavía no llegamos al nivel de decir, me alimento del prana. ¿Qué es el prana? ¿O cómo es esa alimentación del prana? ¿En qué consiste? ¿Se puede llegar a un nivel de ese tipo? Sí. Justamente es el trabajo esto que vamos a hacer, ¿no? Tan es así que nosotros, al practicar estos ejercicios, intercambiamos energía, hermanito. Intercambiamos energía. Que les vuelvo a repetir.
que lo querramos romantizar. Ah, no, es que eso ya no debe de suceder. No, hermano, créanme, a veces inconscientemente lo hacemos y lo seguimos practicando. No con esto les puedo, yo lo satanice, lo presente como algo maléfico, pudiéramos decirlo, ¿no? Existe, hermanito. Nosotros, del diario, para muchos, y que bueno, están aquí en este nivel subiendo hacia arriba, pero para muchos de nosotros, los de la vieja escuela, estamos ya declinando. Y no con esto les quiero decir, ay, es que el maestro nos está diciendo viejos. No, de ninguna manera. Yo jamás me referiría así de nosotros, de nosotros. El trabajo, hermanitos, es que ustedes se han dado cuenta, los que llevamos 1 año, 2 años en este camino con su servidor, algunos ya 4 años, como el hermanito Miguel Ángel, realmente es una labor titánico. Es una labor titánico que nosotros podamos construir y reconstruir este pensamiento. Cuando yo hago ciertos ejercicios, prendo mis velas, acecho, me conecto con la luna, con el sol, con el aire, con la tierra. Inconscientemente, inconscientemente yo pago. Inconscientemente yo pago esta cuota, ¿sí? Pago esta cuota. Estoy dando clases a mí. Estoy en una clase. ¿Cómo? Nos sentimos cansados. Créame que nos sentimos cansados. A veces decían algunos hermanitos, es que me siento débil, me siento como si hubiera trabajado. Claro, claro que sí. Pues es el pago que estás dando. Si ustedes se han dado cuenta, los hermanitos que hacen en muchas estas prácticas de ofrenda, se les nota la edad mucho más avanzada que los años que tienen. ¿Sí? Hay abuelitos que tienen 60 años en el círculo, pero parece que si tuvieran 80 años. ¿Cuál es el pago que damos nosotros? Es nuestra energía vital. Siempre hay un pago. Y ese pago justamente es la muerte, parte de nuestra vida. Lo más valioso que tenemos es el tiempo. El tiempo. Yo en algún momento les decía, yo quisiera que el día tuviera 30 horas, 40 horas. No me alcanza para hacer todo lo que yo necesito hacer. ¿Sí? Entonces, Edgar, desde esta perspectiva nosotros, permítame, ven tantito, por favor. desde esta perspectiva nosotros pudiéramos visibilizar, no romantizar, aterrizar en la realidad de este trabajo que queremos hacer. ¿Sí? Porque si empezamos a romantizarlo, empezamos, bueno, es que si no puedes ofrendar algo como tu tiempo, como tu energía, no lo hagas. Bueno, pues una decisión. Pero si también dices, oiga maestro, pero pues a mí no me está dando resultado, pues sí, pues no quieres ofrendar tu energía,
al hacer los ejercicios, al hacer una ceremonia. En algún momento yo les decía, no vamos a encontrar nada gratis. Siempre estamos pagando, ¿sí? Y no hablo de un pago monetario, de un pago energético, ¿sí? Por eso muchos no se atreven a hacer estas prácticas, de asimilar estas prácticas. Es sí o sí los haces, o solamente como muchos hemos encontrado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, podemos encontrar, pues este libro es de chamanismo, como Jacobo Grimberg, ¿no? Habla mucho de los chamanes de México. Y no, pues son grandes sabios, grandes pensadores, ¿no? Pero no saben qué hay detrás de ese trabajo que él hace el abuelo. Lo puedes leer, ¿sí? Lo puedes leer. Decir es que no, wow, pero te quedas en, ¿no? ¿Y por qué no lo practicas? Es que me da miedo, es que voy a ver visiones, imágenes incomprensibles, ¿sí? Es parte de todo este trabajo, sí, hermano. Por eso les puse aquí el tecolotito. Ve de frente. Tenemos que ver de frente. Tenemos que mirarnos a los ojos a nosotros. Es el primer paso, ¿sí? Es el primer ejercicio en el espejo, mirarte a los ojos por 5 minutos. Por 5 minutos, ¿no? Si tiene un espejito de obsidiana mucho más grande que este, ¿no? Yo lo utilizo esto para mirarme, pero también como protección. En este tipo de espejo, en lo oscuro, pero no lo vean como lo oscuro, como algo malo. No. Así, bueno, pues es que no tengo mi espejo. ¿Será necesario conseguirlo? Sí, es sí o sí lo tenemos que conseguir. En esta práctica, en estos ejercicios, hermanitos, es sí o sí tienes que tener tu herramienta. No, pues si lo puedo sustituir por esto, no. Es sí o sí la herramienta que tú necesitas. Ujú. ¿Por qué ya les presento esto? Se supone que esto está en mayo, les voy a presentar yo vamos a trabajar con este ejercicio. Bueno, para que vayan consiguiendo sus herramientas. Y no con esto, así como nos pide herramientas porque él nos los quiere vender. No, hermanito, yo no pretendo lucrar con todo esto, ¿no? Es necesario en este trabajo, es necesario la disciplina. Algo que no quise anotar aquí es el ayuno. Y sí o sí tenemos que trabajar con el ayuno. Que algunos utilizan las plantitas sagradas como el jicuri, como algunos en la ayahuasca, y es respetable. Cannabis, ¿no? Para potencializar nuestra conciencia, nuestra visión, ¿sí? Pero, ¿saben? ¿Lo podemos hacer sin esas plantitas sagradas? Claro. ¿Cómo? Con el ayuno. La primera disciplina yo les mandaba en el grupo, creo que sí les mandé una imagen. Dice, la primera cosa que debemos de hacer es disciplinar nuestro cuerpo.
nuestro cuerpo ¿qué? Físico, nuestro cuerpo alimenticio, nuestro cuerpo intelectual. ¿Tenemos un cuerpo intelectual? Sí, sí. Yo les he compartido algunos libros, los hermanitos les han compartido algunos libros que nos ayudarán a trabajar empoderando. No con esto, les quiero decir, no, es que es algo pesado, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar sobre este conocimiento, sobre este pensamiento, creemos que es una labor titánica, pero cuando lo empezamos a practicar constantemente, nuestro cuerpo se adapta a este ritmo de alimentación, a este ritmo de fortalecer. Al ayunar, al ver que nuestro cuerpo, al sentir que nuestro cuerpo, al vibrar que nuestro cuerpo, al tocar que nuestro cuerpo, al, al visibilizar, al intuir que nuestro cuerpo no tiene alimento, busca su alimento, busca su alimento. ¿A dónde? En nuestro mismo cuerpo. Lo que hacemos es purificar nuestro cuerpo, aunque no lo crean, sanar nuestro cuerpo, hacer, hacer entender que nuestro cuerpo está vivo. ¿Por qué les digo esto? Porque es necesario que ustedes sepan cómo vamos a trabajar, ¿sí? Y hay una imagen que les muestro aquí, por ejemplo, ¿sí? Si se dan cuenta, la imagen aquí inferior tenemos ¿a quién creen? A Charlotte. A Charlotte devorando justamente a un personaje. Pero este personaje no se está esforzando, está permitiendo devorarse. ¿Y qué está devorando? Aquello que quiere cambiar, ¿sí? Si tengo un pensamiento muy negativo, un pensamiento muy inquisitivo, porque lo somos a veces, un pensamiento, una forma de ser muy, pero perdón de la palabra, muy déspota, porque es el ego que nos hace sentir, yo soy el gran. Todo eso en estas prácticas lo tenemos que eliminar. ¿Por qué? Porque el ego nos puede llevar a a nuestra extinción de nosotros mismos. Es un compromiso muy fuerte con nosotros mismos. ¿Por qué extinción? Porque podemos quedarnos nosotros en ese limbo, y no regresar a nuestro cuerpo. ¿Eh? Saber que nosotros tenemos que transformar. Y aquí, miren, estos círculos que ven ustedes, ¿verdad? Son círculos, son trabajos que hay que realizar. No lo pone en forma cíclica. ¿Y desde dónde inicia? Desde el centro de nuestro ser. Aquí, miren. Desde el centro de nuestro ser. ¿Sí? Claro, claro también decirles a ustedes. Tenemos que empoderar esa transformación. Pero bueno, pueden decir ustedes, ¿y esto qué tiene que ver? O sea, yo quiero aprender todo el de nuestros abuelos. Miren, parece, parece un proyecto muy ambicioso y se los digo por experiencia. Si nosotros llegamos a comprender, a entender estos ejercicios, se nos va a facilitar
entender y comprender es como el beneficio que vamos a tener. ¿Qué? Los amoshti. Hacer una conexión con estos ejercicios, hacemos una conexión con nuestra sabiduría ancestral. Nos conecta realmente a comprender y entender de forma práctica el amoshti. Ojo, y es una interpretación lógica, pero no única. Yo les aseguro, si lo volvemos a leer el Amoshli, encontraremos más. Desde los colores, desde las formas en que nosotros vayamos haciendo. Desde las energías tenemos a Akar, Oat, Olin, Ar y Zipak. ¿Les dice algo? Zipak, ¿qué tiene que ver? Ah, por eso el martes vamos a iniciar el curso del cuarto círculo para que entendamos cuál es la función de Zipak. ¿Qué nos presenta Zipak? Nada más con esta imagen que les muestro aquí, podremos hacer todo un taller de 20 días. Esto que vemos aquí, una mala imagen. Desde las formas, desde los colores, desde las posiciones de las imágenes de las personas. Desde el color de Xolotl, vean que Xolotl es color rojo. Recuerden que Zipacli es la creación. Tonacatecutli, Tonacasiwa. El principio generador de la vida. Y al hacer estas prácticas, como vemos a Xolotl, es el principio generador de la vida. Sin olvidar que en nuestro cuerpo tenemos la energía femenina y la energía masculina. Tenemos la posibilidad de autotransformarnos, de procrearnos en el mismo cuerpo, en el mismo pensamiento, ser un nuevo ser vivo, con otra forma de pensamiento, con otra forma de sentir las emociones. Transformación. ¿Les suena? Por eso dice, los nahuales se transforman, cambian. Y ahorita vamos a ver por qué tipo de lenguaje vamos a utilizar en donde muchos no lo llegan a comprender. El agua. Recuerden que el agua también tiene una connotación de transformar. Está Xiutecuhtli, el fuego, como regente de Deat. Agua, fuego, ¿qué dijimos? El Atlachinolin, el que se crea por sí mismo, el que está presente, como dice la religión católica, el Espíritu Santo, no lo ves, pero sí lo puedes sentir. ¿Y qué es? El Nahual, el creador, el transformador, ¿no? Ah, pero ¿cómo le hago? ¿Ah? Pues practícalo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Ah, para eso está el curso. ¿Sí? Entonces, fíjese, es algo que la cual podemos nosotros ir avanzando, hermanitos, sin desesperarnos. Es una invitación muy respetuosa que les hago a ustedes. No se desesperen si en el primer intento no logran conectarse. ¿Por qué? Es como si nosotros quisiéramos arrancar este carro que tenemos cuando lo dejamos ahí parado, varado por 5 años. Por lógica no va a arrancar rápido. ¿Por qué? Porque se ha pegado el motor, el aceite ya no sirve,
Bueno, un sinfín. Pero si lo arreglamos, le cambiamos las piezas, lo acondicionamos, así lo arrancamos y ya avanza, ¿no? Este cuerpo, esta mente, este corazón, estas emociones, estos teyoli, hacen, están así, ¿verdad? No decimos, yo quiero ganar músculo, quiero verme bien fuerte. Sí, pero si no haces ejercicio, mi hermano, ¿cómo vas a ponerte fuerte? ¿Cómo vas a forjar tus músculos? ¿Cómo? Haciendo ejercicio, practicando el ejercicio. Y no está lejos de esto, claro que no. Oli, vean a Oli. ¿Quién es su regente de Oli? Charlotte. Todo está en constante transformación. Pero para que haya esta transformación, para que haya esta transformación, forzosamente necesitamos agua y fuego, el atlachinoli. Para que haya esa reflexión, esa concientización filosófica, necesitamos luz y oscuridad. Para que sepamos si es que estamos viviendo en armonía, en paz, como el agua inamovible, ¿qué necesita? Haber pasado por situaciones difíciles. Si bien lo dice la frase, el dolor nos forja a ser personas más fuertes. Entender que la vida no siempre es, ay, qué feliz, y vivieron felices por siempre. No, señor, no, señorita, no, señora, no es así. No es así la vida. Que nos lo han mostrado los cuentos de Disney, sí, y vivieron felices por siempre en ese castillo hermoso. Y ahí vamos, sí, es vivir. No, hermanito, no es así. No. Las prácticas nahuálicas chamánicas, no me gusta mucho de chamánicas, es nahuálicas, es comprender que eres vulnerable, que somos vulnerables a vivir una situación difícil, una situación dolorosa, una situación emocionante, una situación de deleite, pero a pesar de todos esos cambios tan drásticos, mantenerte en esa quietud inamovible. ¿Por qué? Porque si tomamos decisiones felices, enojados, al rato, hijo, no lo hubiera dicho, ¿no? Decían nuestras abuelitas, nos dicen, toma decisiones con la cabeza bien fría. Y esto es así, hermano. Tenemos a Coat, que hace la serpiente para cambiar, cambia de piel. ¿O no es lo que queremos nosotros? Un cambio de pensamiento, un cambio de paradigma, un cambio de percibir la vida, ¿sí? De una forma diferente. Ya nos han contado, ya nos programaron ellos. ¿Y por qué no autoprogramar? ¿Sí? ¿Nos atrevemos? Les dejo la decisión a ustedes. Y al final tenemos a Seacat Topiltzin, Tezcatlipoca, su regente de Acat, Tezcatlipoca, su regente de Coatl, Chalchihuitlicue, ¿cómo la ven? Chalchihuitlicuetzin, disciplina. Sí, te vas a encontrar con obstáculos, bordea esos obstáculos, pero sigue desgastándolos esos obstáculos con tu disciplina, con tu perseverancia. ¿No les dice algo? En Mercado Libre, en Amazon, en Temo, cómprate este aparato para que bajes de peso, solamente te sientas, te está moviendo y bajas de peso.
Por favor, por favor, no es así. No es así. Sabemos muy bien que nos hagamos. Sí, así, sí, sí. No, hermanitos. Por eso les decía, vamos a trabajar con esta realidad. Parece muy cruda la realidad, pero es la realidad, ¿no? Bien, hermanitos, entonces todos estos ejercicios están encaminados a eso. El trabajar, aquí tenemos, por ejemplo, a este hermoso personaje con su bastón y que está señalando lo que está enterrando en su bastón es sembrar en tu camino, es caminar en ese camino de la impecabilidad. Tenemos al Cuautli, Cosca Cuautli, Olin y Te. Dentro de este trabajo, vemos aquí que se está atando, ¿verdad? Y vean, este es el Señor de la Noche. Trabajar con tu oscuridad, con tu Señor de la Noche, contigo mismo, ¿sí? Tenemos a Kiawit y a Xochitl. Toda una connotación. ¿Son trabajos? ¿A poco? Me decía un hermanito, yo pensaba que me vas a decir qué tengo que rezar, por dónde me tengo que voltear, a quién hay que hacer, con quién hacer pacto para hacer, para convertirme en un gato, en un tecolote. Le digo, no, pues puedes hacerlo, pero no es el fin, va mucho más allá. Es una forma de vida, es una forma de pensar. Hubo un tiempo antes de hacer estas prácticas que yo les voy a presentar por primera vez. Este es por primera vez, ¿sí? Porque no tenía el permiso de compartirles a ustedes. El del cuarto círculo sí, el tercer círculo sí, el segundo círculo todavía no lo hemos compartido. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que pedir permiso a los abuelitos. Tengo que ganarme ese derecho de poder compartir esa sabiduría, ¿no? ¿Con qué? Con trabajo diario, con ir a dejarle mis ofrendas, las ofrendas que ustedes me hacen, yo compro copal, compro mezcal, todo eso esos son como, le digo yo, sumando puntos, ¿no? Que hay en ocasiones que dice, pues al abuelito, oiga, si nos podrá ofrendar 2 o 3 ayates de flores en cempasúchil, pues a veces están en 600, en 700, en 800 pesos el ayate de flor, un atadito. Claro, claro que sí, aquí estoy, ¿no? ¿Con qué? Con la única finalidad pues también de recibir su apoyo, su enseñanza de. Entonces, todo este trabajo es todo un camino, hermano, ¿sí? Sempo Altonalilwil Toshkat. Este curso lo vamos a ver en la veintena de Toshkat. Toshkat. Es la veintena número 5. Este martes iniciamos con la veintena de, ¿verdad? Tlacashipehualis. Su regente Shipetote, el que cambia de piel. Tlacashipehualistli, el cambio de piel de las personas y de la madre tierra. ¿Les dice algo? Por eso vamos a hacer los ejercicios. De ahí sigue Tosostontli. ¿Qué es Tosostontli? La pequeña vigilia. Vamos a trabajar los ejercicios de los pedidores de lluvia. Hueyi Tosostontli, la gran vigilia. Vamos a ver los ejercicios de cómo levantar la sombra, cómo protegernos energéticamente, espiritualmente, emocionalmente y, ¿por qué no? Nahuálicamente. Vamos a aprender a protegernos. Y la quinta veintena, que es Toshka, el número 5. ¿Les dice algo el número 5?
el que se transforma, el que cambia. Y en este día en esta veintena de Toshkat, ¿a quién se le celebra más? También se le llama como la veintena de Tezcatlipoca, tu espejo, que empieza en junio. Este curso lo vamos a tener en junio. ¿Cómo? Tezcatlipoca, me tengo que ver en mi espejo. Hace ratito yo le decía a nuestro espejito, ¿quién soy realmente? ¿Cuán empoderados estoy yo? Aquí les pongo dos emoji de mis preferidos, de los que me encantan observarlo y leerlos. El de Feyerabadi Meyer y el de Borgia, que algunos le llaman el de Yeyeka Quetzalcóatl y el de Tezcatlipoca. Son los dos que a mí me fascinan su contenido. Bueno, entonces, en esta veintena de Tezcatlipoca, lo seco, ¿no? ¿Qué es lo seco? Lo que ya se ha secado. Créame, nuestro pensamiento, nuestros pensamientos ya deben de estar secos y hay que quemarlos, hay que eliminarlos, hay que sahumarlos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace un año, en la veintena de Toshkat, preparamos nuestras herramientas, nuestro poposhkomil, nuestro tecocoli, nuestro cuchillito de obsidiana y de pedernal? ¿Para qué? Sahumándolos. Sahumamos nuestro altar y ahorita estoy tratando de buscar todos los materiales para mi nuevo altar porque movimos las cosas aquí en la casa, su casa, ampliándolo un poquito con la única finalidad de que cuando nos vengan a visitar, pues tengan ustedes un techo sobre su cabecita y si no, pues lo subimos en la azotea, ponemos nuestras casitas de campaña y que no sea el pretexto de decir, no, pues es que ya ni dónde dormir, donde el maestro, ¿no? Vamos a recibirlos, vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, esta parte necesitamos nosotros cambiar ese pensamiento. Su regente es Huitzilopochtli, no nada más porque algún abuelito ya ha dicho, no, sí hay que ponerla Huitzilopochtli, ese Tezcatlipoca. No, es un trabajo, es un hermoso trabajo. ¿Qué necesitas para verte en tu propio espejo? Tu reflejo, pues tu fuerza de voluntad, ¿no? Aquí está nuestro colibrí. Y trabajarlo. Y al verme en el espejo, me veo así como esto, mire, este es nuestro espejo. Todo este cuerpo está bien, súper empoderado. ¿Mm? Si se dan cuenta, vean en el Amoshli, ojo, en el Amoshli de Feyerabadi Meyer o Tezcatlipoca, esta mano lo tiene en la boca. Esta misma mano lo tiene Xipe Totec con el tonali de Cuautli. ¿Les dice algo? Claro, nos da información. Macuili, yo les compartí el cuentito del gusanito valiente. Habla mucho de ese cambio, de esa transformación de la mariposa. ¿Sí? Por ahí les compartí una antología de cuentos que los mediadores de salas de lectura hicimos en todo el país y y es lo que hemos estado trabajando, ¿verdad? Tenemos nosotros, tenemos nosotros en esa perspectiva de crear cuentos, de eso ya estamos trabajando en esos tus cuentitos para poder trabajar, desarrollar esto que les voy a presentar. El lenguaje a utilizar para la
para el reencuentro del náhuatl. Hay que saber entender, hay que comprender el lenguaje que vamos a utilizar. ¿Sí? ¿De dónde viene la palabra nahuali o nahual? Tiene toda una correlación, ¿sí? De la palabra náhuatl. Viene de dos vocablos, de nahuati, sonido, atl, agua, el sonido del agua, el sonido armonioso del agua. Es lo que quiere decir náhuatl, el sonido armonioso del agua. Oiga, armonioso del agua. Para, para la lengua náhuatl es un sonido muy hermoso. ¿Y quién creen que es agua? Cada uno de nosotros, cada uno de los 31 personas que estamos aquí reunidos, somos agua. Entonces la palabra que sale de nuestra boca está conectado con el pensamiento, con el sentimiento, con el hijillo, con el aliento, con nuestras cuerdas vocales, forman las palabras. Gracias a este serpiente, la lengua que tenemos en la boca, al moverlo, podemos formular palabras. Pero deben de ser palabras armoniosas. Por eso es que de esto se deriva Nahuali. Nahuali es ser una persona en armonía. Aunque tú sepas que tienes un poder de poder destruir a otros, no lo haces porque tienes una conciencia que dices, lo que yo haga, tarde que temprano, se va a regresar contra mí. Se va a regresar triplicado. Mejor hago acciones que ayuden a los demás. He aquí donde ustedes podrán encontrar abuelitos, abuelitas en las comunidades. No todos, yo no hablo por todos, pero podemos hablar un 80% que cuando ustedes se ganan la confianza de ellos, te comparten todo lo que tú les preguntes, porque te leen tu rostro, tu aura. Es muy importante vivir en armonía, sin cobrarte nada. Y los que son buenos no te van a decir, oiga, necesito que usted me sane, ¿cuánto me cobra? Y es nuestro lenguaje, ¿eh? ¿Cuánto me cobra? El que solamente es charlatán, no, pues te va a salir en 10,000, 20,000, 20,000 pesos. Si te quieres sanar, y si no, pues también. Pero el que realmente sabe, lo único que te puede decir, lo que tú me puedas ofrendar, lo que tú puedas ofrendarme. Hubo un tiempo que le dice la abuelita a alguien, no voy a decir quién, Dios no está aquí con nosotros,
Le dice, abuelita, yo no puedo dormir, yo tengo insomnio, creo que mi tonal, me espanté por ahí algún lugarcito, ¿no? Me espanté. Este, pero, pero quiero sanarme. Claro que sí, mijita, vente, te voy a sahumar. Empieza a limpiar un huevito, ¿no? Empieza a quemarle copal, pericón, empieza a hablar. Y en ese mismo día, ella durmió plácidamente. Al día siguiente nuevamente viene conmigo, me dice, oiga, acompáñeme en la abuelita, yo quiero que me saune otra vez, ya me siento súper bien. Le digo, pero no puedes ir con las manos vacías, aquí es de traje. Y no entiendo, dice, "Mos, ¿cómo es de traje? ¿Qué le traes a la abuelita? No, pues nada, ya me dijo que no me va a cobrar nada. No, la misma conciencia te debe de dictar. Yo le digo, claro, porque le tengo confianza a usted. Mínimo una bolsita de naranjas, una bolsita, una frutita que tú encuentres. Viste tú que quemó copalito, viste tú que quemó pericón, viste tú que agarró velitas, tú no trajiste velitas y prendió tus velitas. ¿Tú crees que las velitas le regalan? ¿Tú crees que el copal? No. Entonces, esa parte tienes que tomar conciencia. Ella no te va a decir, ¿por qué? Porque entiende bien la ley de la reciprocidad, ¿sí? Sí, pero pues si no me lo pidió, aún aunque no te lo haya pedido, tú traes. ¿Y ahora cómo le hago? Pues regrésese usted a comprar lo que le digo y traiga. Y nomás que le compro las dos velitas, no. Hay ataditos de velitas, cómprele un atadito, 1 kilo de copal y su pericón. Y dígale que le va a contestar, yo lo sé, de casi estoy seguro. No, ¿cómo crees? No te hubieras molestado. Tú dígale, yo se lo doy de corazón a usted. ¿Y cuánto le voy a pagar? Me dio mucha risa cuando me dice, le voy a dar 10 pesos, porque dice que es lo que yo quisiera ofrendar. Si tú lo ves así, adelante, ¿no? Y entonces, ¿por qué les hablo esto de lo armonioso? Porque es necesario entender que este camino, por si alguien de nosotros, los que estamos aquí, yo aprendo estas prácticas y voy a lucrar, voy a obtener dinero, sí se puede, sí, pero la esencia de este conocimiento es eso, de hacerte consciente del gran poder de todas las energías con las que nos vamos a conectar, sí. Y pues mínimo, lo mínimo que podemos hacer es pues dar un poquito del sustento que nosotros tenemos, sin afectar la economía de los demás. El sonido armonioso del agua. Nosotros somos agua. Por eso nuestra palabra es armonioso. La palabra nehua, pronombre personal, yo. Nehua viene en el náhuatl clásico, para algunos que ustedes estudiaron náhuatl clásico, nehuatl, ¿no? La palabra completa es nehua. Pero como todo idioma se viene desgastando, entonces algunos ya no dicen nehua, dicen ne, te, ya no dicen tejua. Cuando yehua, o ya no me dicen ye, se va deformando, porque la palabra completa y original es nehuatl, tehuatl, yehuatl. Escuchen la terminación, ach. Y viene de la palabra nehuatl, de nelhuatl, de la palabra nelhuatl, de la raíz. Ojo, raíz. Entonces, cuando decimos Nehua, estoy diciendo yo soy la raíz. ¿De quién? De ese tronco que es mi familia, de ese tronco de mis papás,
pero también de ese tronco, de ese gran árbol frondoso de, del universo, de Tamoanchan, que algunos lo conocen, de ese lugar de donde venimos, y en ese lugar regresamos. Somos solo una raíz, Nehuatl, Nelhuatl. Tú eres la raíz que sigue caminando de nuestros ancestros, ¿sí? Aquí está. No estoy inventando el hilo negro o estoy inventando la rueda. No, hermanitos, está ahí. Vea, ¿no? Es el claro ejemplo en el Amoshli que nos dice, vean, esta es nuestra casa, tiene raíces. ¿O a poco nosotros no tenemos raíces? Sí. Decimos, no, yo traigo raíces indígenas de pueblos originarios. O algunos dicen, yo traigo raíces africanas o traigo raíces europeas, pero nos habla de raíces. Por eso les decía yo hace rato de Nelhuatl, la raíz. Ahora, en en esta imagen, nos muestra, nos muestra él y la Nahual, el que se transforma. ¿Pero qué significan? Bueno, esta casa es nuestro cuerpo. Eso vemos. Y esta casa no tiene cabeza, ¿no? Nos pone aquí una cabeza humana. Y este partir de la casa, partirlo, transformarlo, tiene lengüetitas de fuego y de malinale aquí, miren. Cambiar, transformar nuestro modo de ser, nuestro modo de vivir, es una medicina, ¿sí? Es una gran medicina para sanar la enfermedad de qué? De la ignorancia. La ignorancia es una enfermedad, hermanito. Los malos hábitos es una enfermedad desde el punto de vista nahualicay, anahuaca, de la toltequidad, es una enfermedad. El sentido de inferioridad es una enfermedad, al igual que el sentido de superioridad, es una enfermedad. Y que esa enfermedad se ha convertido en una pandemia, un hueyi cocolistli, una pandemia en la actualidad, ese de superioridad. Y si no vean, ustedes convivimos con políticos. Y no es que porque quiera hablar mal de ellos, ¿no? No tengo nada en contra de ellos. Cuando andan en campaña, mi hermanito, ¿qué necesitas? ¿Quieres que te edite tus libros? Consígueme gente que voten por mí, ya que esté ya en el poder. Te edito los libros que quieras, hermanito lindo. No, ya papacho. Termina la campaña, gana. ¿Quién eres? No, porque no te acuerdas que yo soy tu hermanito lindo. No, no me acuerdo. Fue en campaña. Fue en campaña, ahorita ya. No sé qué yo decía, ya no te necesito. Y el otro tontito ya va corriendo porque quiere, fíjense, es ese cambio. Y es ese cambio que nos muestra aquí, hermanitos, ¿no? Todos tenemos una base y bien fortalecido, ¿eh? Que es nuestro cuerpo, los cuerpos que tenemos, cuerpo intelectual, el cuerpo astral, el cuerpo espiritual, el cuerpo físico energético, ¿no?
Tenemos raíces. Sabemos de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos. Es de vital importancia. Muchos de nosotros nos jactamos. No, yo no llevo sangre indígena, ¿cómo crees? ¿No? Me acomodo el cuello, yo uso corbata, yo no uso ese, esa guayabera, ese cotón de manta, ¿no? Llevamos, llevamos esa sangre. Que reneguemos, bueno, es otra cosa. Entonces, esta casa lo parten en dos y en medio ponen la cabecita de alguien, de nosotros. Pero esta cabecita, al arrancar esta cabeza, empieza a emanar esa sangre. Y esa sangre es la fuerza de voluntad. Y chequen cuántas cuentitas tienen, creen que en su cuello. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Les dice algo el número 6? No es la marca de la bestia, no. Es la marca de Miquistli. Dice, deja morir ese pensamiento, deja morir todo ese conocimiento que si no te sirve, pues déjalo, deséchalo. Todo lo que aprendiste en el catecismo, todo lo que aprendiste en la escuela, todo lo que aprendiste en la calle, todo lo que aprendiste con tus papás, todo lo que aprendiste en todas esas escuelas que tú asististe, todo lo que has aprendido, todo lo que has adquirido de ese mundo del espectáculo, de las noticias, de las redes sociales, cuestiónalo. Deja morir cosas que no son. ¿Qué te enseñan las taranovelas ahí de Televisa? ¿Qué te enseña? Que para salir adelante debes de casarte con un rico, con una rica, ¿no? Y que solo los guapos son los exitosos, los que no son guapos no son exitosos. Y te ves en el espejo, dices, dejo mucho que desear, ¿no? Tienes que eliminar eso, es lo que nos está indicando. ¿Por qué? Este brazo representa al guerrero, porque tú eres un guerrero capaz de transformar. Día a día, tú libras una batalla, una guerra florida. ¿Y qué es esa guerra florida? Una lucha interna entre con lo que vive, con lo que vive, con lo que piensa dentro de mí. ¿Por qué piensa? Porque así le han enseñado. Aquí tenemos a un mate postli. Si ustedes ven, es un mate postli. Y este guerrero lo agarra de la cabellera, lo ata y en la misma mano le pone un mate postre, ¿sí? Dice, conéctate con la justicia, pero con tu justicia. Si yo creo que es justo para mí cambiar de este pensamiento, lo haré. Pero para hacer ese cambio necesito ¿qué? La palabra florida. ¿Y qué es la palabra florida, hermanito? Pues es el conocimiento, es la experiencia de otros abuelos, de otros hermanos, que de una u otra forma han puesto en práctica todo este conocimiento, ¿sí? Este conocimiento que, que muchos de nosotros, ¿sí? Que muchos de nosotros tenemos tan arraigado ciertos hábitos, ciertos pensamientos, híjole, que nos hacen sentir inferiores, que nos hacen sentir que no comprendemos. ¿Pero por qué no comprendemos? Porque nos han dicho, tú, como mexicano, tú
descendiente de un pueblo originario. Tú, porque vienes de la gente más humilde, tú no vales. Tú, un simple mortal, no vales. Eso es lo que nos dice la iglesia. Tú eres producto del pecado. ¿Cómo pretendes autodeclararte? Yo soy una energía sagrada, capaz de crear y destruir. ¿O no eso hace Dios? ¿A poco creen que Dios le gustaría que haya guerras? ¿A poco creen que Dios le gustaría que haya pandemias? ¿Eso le gusta a Dios? Porque si tanto nos quiere, ¿por qué por qué permite que haya guerras? ¿Por qué permite que haya enfermedades? ¿Por qué permite que nos quiten lo poquitito que tenemos para que hagan palacios, iglesias, hasta con barras de oro? ¿Por qué? ¿Por qué lo permite? ¿Acaso eso quiere Dios? ¿Acaso eso quiere la sociedad? El sistema de gobierno nos enseña con una educación. Lo que usted diga, patroncito, sí, sí. Que seamos esos borreguitos, ¿no? Me causa mucha risa, pero tiene mucho contenido cuando está un lobo, está con su discurso. Les prometo, me voy a convertir en vegetariano ahora. Y todos los borreguitos, ¿no? A veces tenemos que hacer esa reflexión, hermanito, ¿sí? De eso trata este curso. No, con esto quiere decir, no, como ahora yo soy del nahualismo, yo ya, no. No, hermanito, tenemos que saber vivir, convivir con el sistema que ya está preestablecido, pero con una conciencia empoderada, con una conciencia espiritual, siendo conscientes que somos seres sagrados, capaces, claro, y con poderes, por supuesto, de cambiar nuestra vida, de transformar nuestro poder, ¿sí? ¿Qué es un nahual o nahuali? La o el que vive en armonía en los dos planos existenciales. ¿Mm? En los dos planos existenciales. Ahora entenderá mi insistencia. Vamos a ensoñar. Acechen un amoshli. Ahora entienden por qué yo intento, insisto y persisto que ustedes en recuerden sus sueños. Lo vimos en alguna charla, en una charla clase de los 5 tipos de soñadores, ¿no? Dice que vive en los dos planos existenciales, en lo terrenal. Pues en lo terrenal, ahorita aquí veo mis lentes, aquí veo, aquí tengo mi libro, aquí tengo mi agüita, lo puedo tocar, sí, sí. Que estoy aquí en este plano, pues no me puedo elevar y levitar o volar o caminar sobre el agua. En este plano no lo puedo yo, sí, pero en lo onírico sí, o sea, en el sueño, puedo regresarme al pasado, al futuro, inclusive predecir qué puede pasar, qué me depara en el futuro. Dicen los abuelitos, cuando sueñas que vas manejando un carro y está todo oscuro, cuidado, pon mucha atención en tus decisiones, en tus acciones y en tus relaciones.
porque puede sucederte un accidente. Ese carro que camina solo es el envoltorio mortorio de tu muerte. ¿Mm? No, es que soñé con que pisaba yo excremento humano y se burlaban de mí. Ah, hay gente que te critica. Hay algo que estás haciendo que para la gente no le parece. Ahora busca una estrategia en donde tú puedas realizar tus cosas y pues que no te señalen, no te critiquen tanto, ¿no? Pudiéramos decirlo de esa manera. En lo material y en lo espiritual, vivir en armonía. Sí, yo les decía, no es malo el dinero, claro que no. ¿Por qué? Porque puedes ayudar a los demás. No es malo entender que lo material lo necesitamos, pero también necesitamos armonizar, no acumular, acumular, acumular. No, sí, yo necesito el dinero, por supuesto. ¿Para qué? Para solventar mis gastos de alimentación, de mi traslado, de... No, porque estoy en un sistema donde se necesita eso. En lo espiritual, bueno, en lo espiritual yo sé que acumular no me va a permitir fluir. Entonces, si yo tengo un poquito más, pues ayudo a con alguien más. Veo que yo necesite, pues le ayudo. Si me va muy bien económicamente, qué bueno, pero lo puedo utilizar también un poquito de esa economía, ayudarle a otros que lo necesiten. Ojo, pero también esa ayuda debe de ser en armonía, porque les decía yo, todo con exceso, pues todo hace daño. ¿Mm? Sí, todo en exceso también hace daño. Siempre le estás ayudando, 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 ayudándole a alguien más, pues ya no se esfuerza, ¿sí? Llega a convertirse en ese inútil, pues ya. ¿Ah? Bueno, entonces, es eso que necesitamos nosotros. Sabiendo tú el poder que tienes, podrás encauzarlo, podrás enfocarlo para un beneficio comunitario, no un beneficio personal. Es vivir en esa armonía. Ahora, ¿qué lenguaje vamos a utilizar en este curso? Es muy importante, ¿sí? Comprender el lenguaje metafórico. La gran mayoría de las plegarias no son extensas, hermanito. Son como tres frases, como tres versos, pero necesitas entenderlo, el contenido. Quizás vayamos a crear un curso, un taller sobre el lenguaje metafórico, ¿no? Como cuando yo les decía, tienes que morir para vivir. ¿Cómo? Tienes que morir para vivir. Monequitimikis, hijo, timuyeknemitis. Interpretación. Necesitas morir para vivir plenamente en esa impecabilidad. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo voy a vivir si me voy a matar? No, no. Dice, tienes que dejar morir a esa persona negativa, impaciente, intolerante, esa persona, ¿por qué no decirlo? Hipócrita. Necesito que muera. Es necesario, es necesario. ¿Por qué? Si yo dejo morir a esa persona, me muestro tal cual soy. ¿En qué estoy siendo? ¿Qué estoy haciendo? Eso me va a ayudar a vivir plenamente.
Y se los digo por experiencia también de, si yo dejo morir ese hábito por ingerir al alcohol, las bebidas alcohólicas, dejo morir a ese yaoi que le encanta beber cerveza, tequila, mezcal, dejo morir a ese personaje, ¿voy a vivir mejor? Sí, sí voy a vivir mejor. ¿Por qué? Porque eso me permitirá levantarme tranquilo, no con esa resaca de la noche anterior, del día anterior, porque ya sé lo que duele, ya sé lo que es la cruda emocional. Chin, ¿qué es lo que hice? ¿No? Duele. O los que nos gusta fumar, o drogarnos, o comer mucho. Por eso dice, necesitas morir para vivir plenamente, ¿no? En esa frasecita nos trae toda una connotación, un significado, una forma de pensar para reflexionar, ¿sí? En alguna ocasión yo hice un pequeño poemario de manera artesanal con estas frases. Me acuerdo muy bien que yo lo hice 52 frases, 52 por la ancianidad del 52, y que muy pronto les puedo compartir yo, les compartiré, ¿verdad? Así como a mí se me ha compartido. Me decía un hermanito, yo hice un poema, creo como este, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este es mucho, con 4 versos. Y me dice, y se empieza a reír a carcajadas. ¿Esto es un poema? ¿No? Es un tono de burla. Le digo, hermano, no es un poema, es un huevo eslastólico. Pero tú crees que con esas palabritas, espérame, necesitas aprender a utilizar el lenguaje metafórico. ¿Por qué les digo esto? Es básico, hermanito. Es básico. Es básico, es tan básico que para practicar el nahualismo necesitamos aprenderlo a utilizar el lenguaje metafórico. Me encanta esta primera frase que dice, Xixochponi pamonemiliscayo, Xixochponi pamotlahtoltzin, Xixochponi ipan motona tlauililoscayo. Interpretación. Florece en tu existir, florece en tu vivir, florece en tu expansión como luz, como calor. ¿Cómo voy a florecer si no soy flor? ¿No? Es metáfora. Esta frasecita, Ashkan Wanika, les dice algo en el aquí y en el ahora. Pero en el aquí y el ahora, ¿qué? Nos está diciendo, mi hermanito, mi hermanita, vive en el aquí y en el ahora. Hazte presente acá. A veces estás aquí sentadito, pero tu mente está deseando lo que vivió en el pasado, aunque fue algo doloroso. Aunque esté en el pasado, ¿qué vas a resolver? Nada. Estás creando castillos de arena, como decimos, en el futuro. ¿Quién te garantiza que vas a llegar a esa edad? ¿Qué es lo que tienes? El aquí y el ahora.
Hoy me tocó dar clase, pues lo voy a hacer de la mejor manera. Lo daré con el corazón. Lo daré con un lenguaje que me comprendan mis hermanitos. No necesito utilizar palabras rebuscadas, muy académicas acá. No, ¿para qué? No necesito impresionar a nadie. Necesito llegar al corazón de alguien, de ustedes, de los que nos vean en diferido. De eso se trata. El Ashkanwanika. Está el otro, y es muy comercial porque lo manejaba mucho maestro, ¿no? Leo Portilla. In Ishli, in Yolod. ¿Qué es Ishli? Un rostro, un Yolod, corazón. El rostro y el corazón. El rostro es una identidad. El rostro, cuando nos dice, actúa con el ejemplo. Sé congruente con lo que dices y con lo que haces, con lo que muestras. Inyolot, hazlo de corazón. Les decía yo en algún momento, nos dicen llegando a la casa de alguien, bienvenidos a su casa. ¿Qué? Bienvenidos. Ah, nos da mucho gusto que... ¿Qué? Nos da mucho gusto recibir. Ah, se nota el gusto, ¿no? Se nota el gusto, ¿no? Bienvenidos, hermanitos. Qué bueno que vienen con nosotros. Aquí estamos. Es la gran diferencia. Es el toque personal que decimos. Y así podemos empezar a encontrar más frases. La metáfora está presente. La palabra florida encierra, encierra mucho conocimiento. No le quise poner. Encierra muchas cosas. La palabra florida. Dentro de los pequeños poemas que trae el nuevo libro que les vamos a compartir ahora que vayamos en la presentación, el 20 de abril, 20, 21 y 22 de abril, porque vamos a tener entrega de bastones, entrega de herramientas, un círculo de convivencia, de compartir experiencias, siembra de nombre, un temazcalito, vamos a tener temazcalito, y, pero lo más hermoso, compartir nuestro Neltilistli en ese círculo. ¿Mm? Esa palabra florida, ¿sí? Es una palabra florida. Se emplea mucho el cuento en forma de anécdota. Y he aquí donde, donde debemos encontrar, he aquí donde debemos de encontrar la información encriptada en la enseñanza de la palabra. Está encriptada ahí. Está ahí encriptada esa sabiduría. La mayoría de las veces se cuenta como anécdota. En algún momento les conté el cuentito, el del niño flojo, el del gusanito valiente, el de esa personita que era desesperado, que quería las cosas ya, ¿no? En ese cuentito. Está encerrado de valores, de enseñanzas, de una forma de comportarnos, ¿sí? Cuando tengamos este curso siempre vamos a iniciar con un pequeño cuento, anécdota, y ojo, hay que encontrar la sabiduría encriptada en ese tipo de relatos, que no son cuentos, son huehuetlastoli, la palabra antigua. Al ser palabra antigua de huehue, es una palabra que contiene una verdad absoluta.
¿Por qué? Porque es verdad absoluta, porque los han practicado, porque viene de una experiencia real, ¿sí? Ese es el tipo de lenguaje que vamos a manejar en este curso. En este curso, sí o sí, vamos a conectarnos con los cuatro elementos, decimos en el mundo occidental. Aquí, con las dos abuelas y los dos abuelos. ¿Quiénes son? La abuelita tierra, Totlalnantzin, la abuelita Chalchihuitlicue. Son las dos abuelas. Los dos abuelos, Yeyecatl, Tlech, el aire y el fuego. Todos estos nos van a empoderar, claro, claro que sí. Eh, por ahí acá sí les he repetido mucho, que y muchos ya tienen su jarrito de barro. Aquí están los cuatro elementos. Y vamos a crear un quinto elemento. ¿Quién es? El Atlachinoli. ¿Quién es? Cada uno de nosotros. ¿Y cómo vamos a conectarnos, maestro? Aquí está. Por eso les volví a poner esta imagen. Fuego, agua, aire, tierra. Esos deditos somos nosotros. El quinto elemento. Ahora entienden por qué las imágenes de los Amoshli o códices, como les llamen ustedes, siempre encontraremos pintadito una mano, como mi quisle está aquí en el oído. No vamos lejos, aquí está, miren hermano. ¿Dónde está la música? Aquí está. Aquí nos trae una numeración. Aquí nos trae la mano, ¿sí? Entonces todo esto debemos de entenderlo. Y bueno, ¿y quién no tiene manos? Creo que la mayoría de nosotros tenemos nuestras manitas. Pero nuestros pies también, en nuestros pies, para conectarnos con la tierra, con el agua, con el aire, con el fuego. ¿Eh? Nosotros somos el quinto elemento, hermanito. Sí. Muchos de nosotros vemos con la de, ajá. Nosotros, muchos de nosotros creemos que no somos nada. Hermanitos, por favor, quitémonos de nuestro pensamiento esa parte. No, pues que yo no valgo nada. ¿Por qué no vales nada? Ah, porque mi maestro me dice que yo no valgo nada, que soy un o loco. Es que me dice que soy un burrito. Mi mamá también me lo decía, por eso creo que sí lo soy. No, no, no lo creamos todo lo que nos dicen. Creamos lo que nosotros decidimos, ¿sí? Conexión con la tierra, con el aire, con el fuego. ¿Podemos utilizar los cuatro elementos? Claro, miren, claro, miren, lo infinito. Nosotros somos un ser infinito. Nosotros somos seres que tenemos una infinidad de posibilidades de autorrealizarnos, que le creamos la religión en la que fuimos instruidos y domesticados, o en la escuela en que fuimos traumados. Imagínense,
26 años para estar metidos en la escuela. 26 años desperdiciados de ser feliz, de sentarme frente al sol y disfrutar el airecito. Pero no, híjole, me dejaron tareas, son 5 tareas. Ahora los jóvenes la tienen más fácil. Los que somos de la vieja escuela, pues vete a la biblioteca, tráete unos 5 o 6 libros, órale a leer para hacer un resumen. Ahora, estos niñitos de cristal, y también ahí vamos algunos, tenemos este hermoso aparatito. A ver, la IA. Ya está. Búsqueme esta temática. ¿No? Y ahí está. Hasta nos hace un resumen. Hasta nos hace un mapa conceptual, un mapa mental. Rapidito. ¿No? Entonces, es necesario trabajar en eso. Hacer esas reflexiones. Y cada uno de estos 4 abuelitos son grandes maestros. Inclusive, dentro del círculo se manejan 5 cuentos, 5 anécdotas, 5 palabra antigua, que se presentan ellos como maestros, como personas, como seres que tienen vida y por supuesto que tienen vida. Entonces yo tengo una gran tarea de poder escribir todo este conocimiento. Quiero grabarlo en audio y alguien puede hacer que salga alguien y yo lo transcribo, maestro, ¿sabe? Lo transcribimos. ¿Con qué finalidad? ¿Con lucrar? No, pues no. ¿Qué finalidad? Para que podamos leerlo, podamos conocerlo. Que aunque yo esté en Alemania, en Japón, en Canadá, en Gran Bretaña, en todo, en el último rincón del mundo, en PDF, te lo envío por WhatsApp, te lo envío por correo. Ya tienes la información, ¿no? Pero bueno, Chico Metlampa, en este curso básico, hermanitos, este es básico, hagan de cuenta, es lo de, no me gusta decirlo, pero como que es lo básico, la base de todo lo que podemos aprender. Chico Metlampa, vamos a trabajar con los 7 rumbos. Alguna hermanita, algún hermanito me decía, maestro, ¿ya dio una clase sobre los rumbos? Sí, está en YouTube. ¿Me lo podía compartir? Imagínense 400 videos, 400 clases. Pero bueno, en el buscador. Sí, ¿se acuerda cómo se llamaba la clase? Pues no, pero yo sé que lo grabé, lo subí en YouTube. Entonces, en este curso vamos a hablar cómo vamos a trabajar con estos rumbos. Son 7 rumbos, 8 rumbos. Aquí vamos a trabajar con los 8 rumbos. Yo sé que no hemos tocado mucho el del octavo rumbo. ¿Por qué? Porque es el rumbo del Nahual. ¿Mm? Porque es el rumbo intangible. Y aquí les puse un poquito el rumbo Huitlahuistlampa, el rumbo oriente, que es el conocimiento. Tenemos que tener conocimiento para poder compartir. Mixlampa, rumbo norte. Como vamos a trabajar en la parte onírica, podemos viajar al rumbo norte, a Mixlampa, la hermanita Leti, ya ha desarrollado esa habilidad de entrar a Mixlampa. Inclusive encontrar los colores de ese portal de Mixlampa. Los abuelos que trascendieron.
el conocimiento ancestral que está en Mictlampa, en el rumbo norte. Cihuatlampa, cómo potencializar nuestra energía femenina, nuestra intuición, nuestra percepción y un sexto sentido que nos ayude a predecir, a detectar el chimaltonal. ¿Qué es chimaltonal? El aura de los demás. Las intenciones que quieren hacia nuestra persona. Huizlampa, el rumbo sur, el rumbo de la fuerza de voluntad. No, pero pues es que es bien difícil y duele hacer estos ejercicios. Así es. Todo trabajo necesita disciplina y no hay de otra. Es sí o sí, o pues te quedas a descansar, a dormir, no pasa nada, ¿no? Y aquí les puse, por ejemplo, esta imagen. Trae su bolsita, ese es el como el portal hacia ese mundo onírico, la conexión con el universo, hay que trabajar con estas lesnas de hueso y de maguey. Aquí en la mano también trae los lesnas de hueso y de maguey, que es el trabajo intelectual, el trabajo físico que necesitamos realizar, ¿no? Y bueno, tenemos este Mixcoatlampa, el universo, es el número 5. Es el número 5. Vamos, por eso es que hacemos los ejercicios, ¿se acuerdan? Lo que hay allá arriba nos puede ayudar a transformarnos. Luna, Sol y la estrella Venus. Estos tres. Que cada uno de ellos tiene su propio ciclo, su propia cuenta. Y en algún momento también pretendemos dar el curso sobre el ciclo lunar, la cuenta lunar. Me imagino que las hermanitas, las que han estado o están en el círculo de la danza de luna, ya les han informado más sobre esa cuenta, sobre la importancia del ciclo lunar. Tlaltictlampa es el número 6 de Miquistla. En la tierrita es donde nos enterramos, ¿no? Es la madrecita tierra. ¿Cómo vamos a vibrar con la madrecita tierra? Chicometlampa, el séptimo rumbo. Aquí está. Por eso cuando abrimos el séptimo rumbo en alguna ceremonia, agarramos nuestra mano derecha, tocamos nuestro corazón e intencionamos qué queremos para ese momento en la ceremonia. Y todos estos 7 rumbos nos van a ayudar, estos 7 rumbos nos van a ayudar a encontrar, a reencontrarnos en el espejo. ¿A quién? A nuestro náhuatl, a nuestro yo interno. Chicuaytlampa, el octavo rumbo del náhuatl, que por lo general no se trabaja en la ceremonia, solamente llegamos al quinto rumbo, creo, al sexto rumbo. Muy pocos manejamos el séptimo rumbo, pero es necesario, ¿sí? Claro que ahorita les estoy dando como un panorama general, ¿no? ¿Qué es lo que se va a ver? Ya estando en el curso, pues vamos a, inclusive se les va a decir qué ejercicios vamos a realizar, si es que va a haber ayuno o no vamos a hacer ayuno, ¿verdad? El trabajo con los siguientes abuelas y abuelos. Tonatiu, vamos a trabajar con Tonatiu, mucho con él. El generador de luz y calor. Es un gran maestro. ¿Qué digo maestro? Un sabio. Mestli, también como Tecusisteca, la luna, el ciclo lunar. Tlahuizlampa, el señor de la aurora.
Xolotl y Tlahuizcalpantecutli también está en forma dual. Y todo este conocimiento lo vamos a dar, lo vamos a compartir. ¿Y para qué lo vamos a compartir? Para que entendamos desde esa perspectiva el trabajo comunitario. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar, aquí está, miren, es el Tonali Cali, es el Tonali número 3. La casa que somos nosotros, el espíritu que es el Tepeyolotli, el espíritu de la montaña, que es nuestro espíritu, una conexión cíclica con la cuenta lunar que nos ayuda a esa transformación, ¿no? Ese es con la luna, pero falta con Tonatiuh, pero falta con Tlahuizcalpantecutli. Así es, Tlahuizcalpantecutli, la estrella Venus, en la noche es Xolotl, y en el día, Tlahuizcalpantecutli, la estrella de la aurora, la estrella de la luz, en forma dual. Con ellos vamos a trabajar. Bueno, pues ese es el trabajo que nos toca hacer, hermanitos. Aclaro y repito, esto es lo básico. ¿En cuánto tiempo lo vamos a hacer? En 13 días. 13 días. ¿Consecutivos? Sí. ¿Pero qué hay con los otros 7 días? Ah, pues es retroalimentación. ¿Pero por qué seguiditos estos 4 cursos? Ah, porque son 4 cursos. ¿Por qué seguiditos? Ah, ¿por qué? Porque están así, miren. Así. Es un engrane. Por eso iniciamos con los señores de la noche. Ahorita vamos a ver los ejercicios del cuarto círculo, el levantamiento de sombra, pedidores de lluvia y esto. Son 5 cursos. Después de estos 5 cursos, en la siguiente veintena, va a ser retroalimentación. Toda una veintena. Maestro, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuáles son tus resultados? Inclusive, al finalizar este curso, nos vamos a reunir aquí en su pueblo y en Xochimilco. Vamos a ir a dejar nuestra principal petición a Tesanto. ¿Sí? Estamos organizando esa ceremonia en junio, el primero, segundo y tercer día de junio. ¿Sí? Y en esa veintena va a ser retroalimentación. En la siguiente veintena ya veríamos un curso sobre la cuenta lunar. En la siguiente veintena veríamos el Tonalpohualli. En la siguiente veintena, híjole, hay más cursos, hay más, hay más. Pero vamos retroalimentando. ¿Sí, hermanitos? Entiendo perfectamente que digan ahorita, híjole, oh, no comprendo todo. Los entiendo, pero denme la oportunidad de compartirles el curso y ahí vamos a ir despejando muchísimas cosas. Lo que sí les dejaría de ejercicio, que lo practiquemos, ya, a la voz de ya. Hacer conciencia. ¿Cómo estamos siendo manipulados? Hay todo un interés nacional, internacional y mundial para que nos controlen desde la natalidad, desde la natalidad, desde que ya no nazcan más niños, desde el control que nos quieren hacer. Tengamos mucho cuidado.
¿sí? ¿Y por qué les hablo yo de esto? ¿Por qué vamos a ver todos estos cursos? No se les olvide, este es un año 13 casa. Vamos a fortalecer esta casa. Ahí está la casa, este templo. Terminando este año, iniciamos un nuevo ciclo de 52 años. Y para iniciar ese ciclo de 52 años, es necesario estar preparados, empoderados, para poder vivir mejor en armonía. Hermanitos, de mi parte sería todo. No sé si hubiera algo que quieran aportar o, o alguna pregunta. Adelante. Ujú. Todo clarito como el agua de Tezcatlicoca. Los escucho. No se duerman, que ya casi nos vamos a descansar. Temashani, Sí, hermanito, lo escuchamos. hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada saludarlo. Ya tenía rato que no había podido estar en una clase presencial, pero me alegra poder escucharlo y estar al tanto de todo lo que nos está enseñando. Eh, pues yo nada más quería compartir un poco de mi experiencia con todo este nuevo cambio de ciclo, entendiendo pues desde la filosofía de nuestros ancestros y cómo el tiempo se mueve de diferentes maneras, no tanto por nuestra visión, sino por la visión de la naturaleza, digo, viéndolo ahorita como las plantas están floreciendo, regresando a la vida, se notan esos ciclos cómo se repiten en todos los seres vivos. Incluso en las personas puedo ver una cara más alegre, gente de positiva, o en cambios, a veces mucha gente que tal vez está en un lado donde está cambiando su vida para algo mejor y llevar esa misma marcha me hace pensar pues en mi propio cambio, ¿no? O sea, de lo de antes y verlo así como los árboles, de cómo crecen constantemente cada año y cada ciclo los hace pues más grandes, y eso es una bella enseñanza porque la naturaleza siento que es muy humilde y nos enseña muchas cosas y a mí me gusta mucho observar y aprender de ello. Entonces es lo que estoy viendo ahorita con este cambio de ciclo, con esta nueva temporada, como todas las mismas personas se sienten con un cierto optimismo y yo creo que conectarlo con lo que creemos, con lo que entendemos de la vida, con lo que es la experiencia de cada persona, es algo esencial para poder ver hacia adelante, para lograr concretar varios proyectos. Y a mí me gusta mucho nuestra cultura porque estamos tan conectados con la madre tierra que lo vemos de una manera diferente a lo que nos hacen ver a veces como lo que nos decía de la imposición, de que solamente es un negocio o un capitalismo, sino hay más en la esencia humana que no puede ser llenado con un capital o un producto, sino que es algo que nos hace humanos. Y a mí por eso me gusta ahorita ahorita trabajando, ya estoy dando clases de inglés y además estoy dando terapias a personas que tienen problemas, un sinfín de problemas, enfermedades y he desarrollado diferentes tratamientos para ayudarlos y saber ese tipo de cosas. Por ejemplo, una señora tenía asma y le di un tratamiento y lo siguió y se curó de su asma. Entonces es como algo muy bonito ver esos resultados y seguir trabajando en lo que uno lo apasiona, pero con una perspectiva diferente con respecto a la tierra, con respecto a lo que somos y representamos. Por eso digo que lo veo como los árboles y su ciclo, que cada año
se renuevan y crecen, y así lo veo nosotros. O sea, a mí siempre he sido una persona que me tomo mucho tiempo para hacer las cosas. A veces siento que la tortuga es un animal que me representa mucho, pero es un paso muy firme y seguro hacia dónde va. Y eso siento que me ha ayudado a cimentarme en eso, en no darme por vencido, en seguir buscando, escudriñando en todo lo que nos están enseñando nuestros abuelos, en conectar con el espíritu. Es algo muy bello. Entonces, pues nada más quería compartir eso, Temashani. Y pues sí, todo lo que nos dijo ahorita, la verdad que lo relacioné mucho con todo lo que le comentaba ahorita. Y sí, pues seguir adelante con este año casa, Cali, cómo eso nos va a formar para lo que viene realmente. Tlazocamati. Temastiani Tlapoyahualti, Apoyaba al Tenochtitlan. Sí, sí. tengo muchos problemas con el internet, la computadora se vuelve loca y luego le tengo que poner al celular y luego cambiar a la computadora y se me hace un poco difícil, pero quería hacerle una pregunta. Este, por ahí a veces alguna vez le mandé una fotografía de un portal muy grande que existe en mi pueblo. Es uno de los cerros más grandes y se dice que hay una cueva donde mucha gente ha querido penetrar y no lo dejan, no deja dicen que sale un chivo, con cuernos muy grandes y que no lo deja penetrar y que no los deja penetrar. Yo siento que por ahí hay cierto temor, ¿verdad? Y una vez yo reté a esa energía posiblemente que me dijeron que era el diablo y yo fui en la noche y y me paré enfrente de esos dos cerros es tan inmensos y en una oscuridad pero sí tremenda. Y yo le dije, si existes diablo, sal, manifiéstate. Y entonces pues por lógica pues no se manifestó nada. Y yo dije, pues estoy mal y ya agarré y continué caminando hacia la cima del cerro, hacia lo último, y llegué hasta lo último del cerro. Y ahora he querido ir a ese portal que dicen que hay ahí, pero tengo temor, tengo miedo. Entonces pensaba en un dron porque vi un video de alguien que está investigando en Oaxaca una parte similar y él metió el dron y se ve que ahí estuvieron humanos, porque está muy difícil penetrar ahí, pero se ve que sí han penetrado porque hay como ceniza y hay piedras sobrepuestas. Yo le pregunto si es viable, si es bueno que yo este, intente penetrar ahí a ese portal que hay ahí, porque pues le tienen miedo, hay muchos misterios, se dicen muchas cosas y eso, pero yo les digo, no, es que el diablo no existe, es que es tu temor y eso. Dicen que solamente en la noche puede ir uno, pero yo he caminado por ahí, tengo 40 años caminándolo y he querido ir a ese portal, para ver qué hay de lo que dice la gente. Han sucedido muchas cosas y yo he investigado y no es como dice la gente, pero ahora tengo esa inquietud de ir a ese portal y ver qué hay en realidad ahí, porque dicen que, que hay alguien que no los deja pasar, pero que hay riquezas y que no sé qué, pero que hay alguien que no los deja pasar, que se vuelve como un chivo
grande y que no los deja pasar. Entonces yo digo, no, yo quiero ir a corroborar por mí mismo qué es lo que hay ahí. Y y sí, efectivamente en el cerro, yo observé por medio de la cámara, observé que hay un rostro enorme. Yo le envié esa fotografía ya hace tiempo y y hay un rostro enorme de un ¿qué se pudiera decir? Se ve como de un Kong, de un King Kong. Y nadie, casi nadie lo ha percibido, pero yo lo he percibido por medio de la cámara, lo percibí y les he dicho, busquen qué hay ahí y no lo encuentran, pero es el rostro de un gorila, muy fuerte y está entre el pico más alto y la parte media. Y yo he ido y a veces me, me pongo en los riscos, aunque está un poco peligroso, y veo el vuelo de las águilas, veo cómo viajan, cómo observan, veo hacia dónde se van, pero tengo la inquietud de ir a ese portal y ver cuál es la realidad. ¿Usted qué me aconseja? Tlazocamati. Bueno, tanto como aconsejar, a lo mejor no le daría, no tendría yo una respuesta, porque por lo que yo entiendo, a veces nuestro orgullo, nuestro ego, por querer demostrar o tratar de convencer a los demás de lo que ellos perciben, no existe. ¿Sí? Recuerden, la parte esto que estamos estudiando nosotros, la parte nahuálica, realmente no es demostrar a alguien más. Es mucho más decir, bueno, voy con respeto, con honor, sin retar a las energías. Ojo, si yo se los digo por experiencia, por lo que he escuchado también. No es necesario retar a las energías. Si decidimos ir a visitar algún lugar, algún espacio, pues tendríamos que tener un objetivo mucho más elevado, ¿no? ¿Por qué tengo que ir a ese lugar? ¿Por qué tengo que? Tal vez que algunos son más perceptivos, lo ven y yo no lo pueda ver, pero yo lo quiero ver, lo quiero comprobar, ¿no? Esa parte también es algo muy delicado. No demos por sentado algo que no existe, porque nos pueden dar sorpresas, hermanitos. ¿Sí? Son diferentes dimensiones en donde nosotros podemos conectarnos. Son portales, lo sabemos muy bien. Ahora, si usted decide hacerlo, yo le pediría que vaya protegido. Sí, Ya saben, su machete, su sombrero, su ajo, su collarcito de obsidiana, pero pues siempre entrar con respeto, ¿no? sí, No retarlo, simplemente pues es, quiero experimentarlo, quiero verlo. quema, Sí, sí, hermanito. Es quema lo que yo les puedo temachini. considerar. Hay que protegerse, Tlazocamati porque temachini. nos pueden dar sorpresas. Sí, en algún momento les voy a contar mi experiencia, ¿no? Similar a lo que usted comenta. ¿Sí? Tlazocamati temachini. Sí, hermanito. Tlazocamati Este, lilia. ¿qué manda, Gnitzi? Creo que la hermanita Elvira había levantado la mano, ya se arrepintió, ya no quiere participar, pero bueno, la escuchamos. Hermanita, si se encuentra con nosotros. Sí, buenas noches, Nonixin, Buenas buenas noches. noches, Temastiani. Pues es muy enriquecedor lo que nos ha hecho favor de compartir. Y mi duda era más en el sentido de preguntar dónde aportamos
nuestra colaboración para este curso, y si hay algún grupo en donde se comparta material o algo así, porque escuchaba al inicio de la clase que ya había compartido con los hermanitos alguna imagen o algo así. Entonces, mi inquietud es dónde podemos hacer el aporte económico para colaborar con este curso que nos va a hacer favor de impartir. Gracias, maestro. Sí, hermanita. No sé si usted esté integrada en el grupo de Temachtilistli Huehuetecolotl. Entonces, la invitación que yo hago, que mando el link, es en el grupo del maestro Miguel Ángel, Cultura e Historia, y en el grupo de Temachtilistli. Aquí vamos compartiendo en el grupo todos esos pequeños documentos. Hay una hermanita, se me va el nombre, que lo va guardando en una plataforma de Telegram, ¿no? En Telegram vamos a encontrar diferentes materiales, y ya también el hermanito Yaoye Yekatzin, la clase antepasada ya compartió el link para poder acceder a ese Telegram, a esa plataforma, y vamos mandando todas las informaciones, ¿no? Y ya con respecto a la cuenta, pues por ahí tenemos, podemos compartirle el número de cuenta, ¿no? La mayoría ya lo tiene. Pues con eso poder, colaborar con lo que estamos haciendo, ¿sí? Ahora, si usted no estuviera en el grupo de Temachtilisti Huehuetecolotl, pues me envía usted un mensajito y la integramos en el grupo. En este grupo estamos cerca de, permíteme, Temachtilisti, ajá. Sí, se llama Temachtilisti Huehuetecolotl. Somos 182 miembros, ¿no? De estos 182 miembros, pues algunos, pues no participan de manera presencial por lo mismo de que están en el extranjero. Algunos, pues, dicen, pues sí quiero estar en el grupo, no participan, tendrán sus motivos, no pasa nada. Tenemos un canal de YouTube donde guardamos todo, tenemos guardado todas las clases. Ahorita me hacen falta estas dos clases anteriores, en donde vamos aguardando esta información, ¿no? Sí, hermanita, entonces, por ahí si no está usted en el grupo, pues nos manda un mensajito de manera personal y la agregamos en el grupo para que esté al tanto de los links en el grupo. A veces se me pasa, nomás en este grupo envío la invitación y son los que nos conectamos en esta clase, ¿sí? Sí, maestro, gracias. Sí, porque en el de Temastilistli no estoy. Ah, bueno. No estoy en ese grupo, maestro. Y yo lo sigo en YouTube. O sea, ahí ya le doy seguir y por eso me aparece cuando va a transmitir usted en vivo. Ah, perfecto. Entonces, hermanita, le hacemos de esa manera. Mándeme un mensajito, la integro en el grupo para que usted también pueda estar al tanto con los materiales, con los PDFs que vamos compartiendo, y le mandamos de los links, tanto del Telegram y del YouTube, ahí en el grupo, para que los que se están integrando puedan acceder también a esa información. ¿Sí? Sí, Tlaxtlahue, maestro. La Tlaxtlahue clave no nos dice. mixin.